Hoy te contaré historias reales de terror que sus propios protagonistas vivieron en carne propia. Desde apariciones inquietantes hasta eventos que dejaron huellas profundas, estas experiencias te harán cuestionar lo que creías imposible. Prepárate para entrar en un mundo donde lo desconocido y lo sobrenatural se entrelazan, porque no todas las pesadillas terminan cuando despiertas. La primera vez que tuve parálisis del sueño fue cuando tenía aproximadamente 5 años. En ese entonces, dormía con mis padres. Una noche, me desperté de manera normal, sin saber la hora exacta. De repente, escuché unas risas, pero no eran risas normales. Eran tétricas y provenían de debajo de la cama. Intenté moverme, pero no podía mover nada de mi cuerpo, solo podía parpadear rápidamente. Mientras escuchaba esas risas, sentí como algo subía desde debajo de la cama y se colocaba directamente sobre mi panza. Lo más extraño es que este ser empezó a hacerme cosquillas, pero en lugar de reír, sentí un dolor insoportable que me hacía llorar. Quise despertar a mis padres, pero por más que intentaba, no lograba hacer que me escucharan. Mientras tanto, esa cosa seguía encima de mí, haciendo esas cosquillas dolorosas. Esto me pasó no solo una vez, sino en 3 ocasiones. Lo más extraño de todo es que, en ese momento, yo no conocía a ese ser. Sin embargo, un día, cuando estaba viendo televisión, pusieron la película El Señor de los Anillos. Cuando apareció uno de los personajes, sentí un miedo terrible y empecé a llorar, porque reconocí que era el mismo ser que se me aparecía en esas noches. Desde entonces, le tomé un odio irracional a ese personaje. Aunque ahora soy mayor, todavía me da una sensación extraña cada vez que lo recuerdo. A veces pienso que, en algún momento, podría volver. Hola comunidad de historias de medianoche, esto ocurrió hace años, diría que antes del COVID, entre 2018 y 2019. En ese entonces, yo dormía en el balcón de mi casa porque no tenía aire acondicionado. Simplemente colocaba un colchón y ya estaba listo. Había una ventana rota que daba justo hacia donde solía poner mi cabeza. Todo era normal, pero siempre había escuchado que nunca se debía dormir con una silla cerca, ya que se decía que eso invitaba a que un muerto velara tu sueño. Nunca creí en esas cosas, al menos hasta esa noche. Esa vez, alguien había colocado una silla detrás de mi cama, y yo no la quité porque solía jugar videojuegos hasta tarde y luego me iba a dormir directamente. Aquella noche me dio parálisis del sueño. Recuerdo que sentí como si alguien pasara desde la sala hasta el fondo del balcón, donde yo estaba, en la parte intermedia, por así decirlo. Al principio pensé que era mi papá buscando su uniforme, pero luego recordé que ese día él estaba libre, así que estaba durmiendo. En cuestión de segundos, mientras procesaba esa idea, ocurrió algo que nunca olvidaré. Alguien, literalmente alguien, se sentó en la silla detrás de mí. Incluso escuché el típico chirrido que hacía al moverse. Extrañamente, no me asusté demasiado porque ya había tenido parálisis del sueño antes, pero nunca a ese nivel. Lo peor vino después. Sentí claramente cómo esa presencia, con su mano derecha, me apretaba la nariz para que no pudiera respirar, mientras con la izquierda me golpeaba la frente, al ritmo de una gotera. También escuchaba un balbuceo. En ese momento, ya estaba harto de este tipo de experiencias, así que decidí enfrentarla. Primero intenté descifrar qué decía y por qué lo hacía. Me concentré en el balbuceo y logré entender algo. Repetía una y otra vez las palabras es mío, es mío. En ese instante, el miedo me invadió por completo. Empecé a orar y a clamar todos los versículos de la Biblia que recordaba. Pero parecía que eso solo lo enfurecía más. El toque en mi frente se volvió más rápido, más fuerte y lleno de ira, mientras repetía cada vez con más intensidad. Es mío, es mío, es mío. De repente, logré mover parcialmente mi brazo izquierdo. En un impulso de valentía, o quizás de estupidez, decidí enfrentarme directamente a esa cosa. Quería saber qué era lo que realmente quería. En un movimiento reflejo, intenté agarrar la muñeca con la que me tocaba la frente, y en ese momento sentí algo increíble. La presencia se impulsó hacia atrás con una fuerza descomunal, como si la silla tuviera ruedas de oficina, y salió disparada por la ventana rota. De inmediato me desperté, jadeando y tomando una gran bocanada de aire. Miré a mi alrededor y no había nada, excepto la silla, en su lugar habitual. Aunque ya no vivo en esa casa, esa silla sigue ahí, como parte de la familia. Si estas historias te están gustando, no olvides darle like a este video.
Ayúdame a llegar a más amantes de lo paranormal suscribiéndote al canal. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias escalofriantes. Tu apoyo hace posible este contenido. Cuando estaba embarazada de mi primer hijo, tuve varias experiencias extrañas, pero hubo 3 que recuerdo muy bien. La última fue la peor. Después de que mi hijo nació, las cosas raras continuaron. Situaciones fuera de lugar o inexplicables. Siempre intenté encontrarles una explicación lógica, pero lo curioso es que todo se detuvo cuando lo bauticé. La última experiencia ocurrió cuando mi pareja trabajaba turnos nocturnos, así que yo me quedaba sola en casa. Una noche, sentí que me despertaba, aunque no estoy segura de si estaba realmente despierta. Al mirar hacia mi lado derecho, donde estaba la puerta, vi a una niña. No podía distinguir su rostro, pero me señalaba algo en mi lado izquierdo. Cuando volteé a mirar hacia ese lado, vi a una mujer. Sentí un miedo enorme, porque esta mujer comenzó a jalarme, primero del brazo y luego de la panza. En ese momento, no podía moverme, estaba completamente inmóvil, y lo peor es que me empujó de la cama y trató de arrastrarme hacia debajo de ella. La sensación era horrible. Sentía una mezcla de aflicción y terror. De repente, el perro de mi suegra entró en la habitación y empezó a ladrar furiosamente. En ese instante, esa cosa me soltó, y pude recuperar el control de mi cuerpo. Me levanté, aún aterrorizada. Algo que muchas personas me mencionaron después fue que mi hijo nació con 2 dientes, y hay quienes dicen que los bebés que nacen así tienen algún tipo de don especial. No sé si sea cierto, pero desde que lo bauticé, esas experiencias extrañas dejaron de ocurrir. Antes del bautizo, las cosas eran inquietantes. Veía sombras enormes que se paraban frente a la ventana, oía pasos pesados y sentía vibraciones extrañas en la casa. Todo eso venía acompañado de una sensación constante de ser observada. Pero, por fortuna, desde entonces, todo ha vuelto a la normalidad. Estas historias nos recuerdan que lo desconocido puede estar más cerca de lo que imaginamos, incluso en nuestros propios sueños. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias llenas de misterio y terror. Gracias por acompañarnos esta noche. Recuerda, no todo lo que vemos tiene explicación, pero, ¿te atreverías a descubrirlo?